En la ciudad de Turín, en Italia, en la catedral, se encuentra un lienzo de tela que mide casi 4,5 metros por 1 metro y casi 15 centímetros y tiene una impronta, una imagen fantasmagórica de un hombre de cuerpo completo. La imagen al frente y al dorso también. Y además tiene muchas manchas de sangre. Y es sangre humana de tipo AB positivo. Y esta tela tiene 2000 años de existir. Y la sangre, pensamos que es la de Jesucristo. Y la imagen que se quedó allí plasmada, pensamos, anhelamos que sea la imagen de Cristo. Y este lienzo ha sido examinado científicamente en muchas ocasiones y se ha hecho un análisis por médicos forenses que han leído las huellas que hay en esa imagen para determinar los acontecimientos que sufrió este hombre. De eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. El análisis forense y científico de la sábana santa de Turín, el lienzo que envolvió el cuerpo muerto de Cristo y el lienzo en el que resucitó. Quédese con nosotros, acompáñenos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un grande gusto saludarle como cada semana. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. En efecto, hoy hablaremos desde la perspectiva científica, médico forense y también desde el Pulso de la Fe en torno a esta que es considerada como la reliquia más importante de nuestra fe. ¿Por qué es la reliquia más importante? Comenzamos con esto. Mire usted por qué. La sábana santa es considerada la reliquia más importante de la cristiandad por dos hechos fundamentales. El primero consiste en que este lienzo es el testigo de la resurrección de Cristo. San Pablo asegura que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es el centro de la fe, y la sábana santa que estaba pegada a su cuerpo por la sangre coagulada, razonablemente estuvo en contacto con Jesús en el momento preciso de su resurrección gloriosa. Este hecho la convierte en un objeto único, extraordinario e insustituible, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. El segundo es que esta tela tiene los restos de la sangre redentora y preciosa del Señor, derramada para nuestro rescate de la muerte espiritual, producto del pecado original. La ciencia, por su parte, ha demostrado que la sangre en la sábana santa es sangre humana tipo AB, con una acidez muy baja en el pH, que indica la carencia extrema de oxígeno en Jesús durante su agonía. Estos dos elementos hacen que la síndone que se conserva en la Catedral de Turín sea la reliquia más importante de la cristiandad. Mire usted, esto para comenzar, para profundizar en este tema, fuimos a Turín y hablamos allí con Enrico Simonato de la Comisión Científica de la Diócesis de Turín y platicamos también con el director del Museo de la Sábana Santa, él es Piero Savarino, y nos entregaron mucha información que hoy le daremos a usted. Claro, lo subtitulamos del italiano al español. Y además, en México, quien más conoce de la Sábana Santa, Adolfo Orozco, presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Bienvenido, querido Adolfo. Gracias, Roberto, por estar nuevamente contigo y con tu público para tratar este tema tan interesante. Gracias a ti, contigo me siento tranquilo, porque de veras, creo que no hay en México un estudioso de tu envergadura y categoría. Gracias, muy amable. Mire usted, Adolfo Orozco es físico con especialidad en geomagnetismo. Es decir, él es un científico, es un hombre creyente, es un hombre científico de ciencia, de razón, pero también es un hombre de fe, porque es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Sindonología es una palabra que se deriva de síndone, y síndone significa tela o sábana en italiano.
Así que además es director del máster en Ciencia y Del Fe en la proyecto- Universidad de Anáhuac. Proyecto Ciencia y Fe. Así es. Además, conferencista, ha dado más de 1000 conferencias en torno a la Sábana Santa. Adolfo, comencemos entonces. ¿En qué han consistido los estudios de médicos forenses? ¿Qué han leído en este lienzo? Bueno, mira, todo empezó cuando en 1898 se tomó la primera fotografía de la Sábana Santa y se descubrió al ver el negativo fotográfico, que antes se hacía primero un negativo y luego un positivo, se vio que el negativo fotográfico era un positivo óptico. La imagen de la Sábana Santa en negativo es una imagen normal, como si fuera una fotografía. Esto causó tal sorpresa y tal revolución en aquel entonces, porque la Sábana Santa dejó de ser un objeto de piedad, de devoción, y se convirtió en un objeto de estudio. Porque mucha gente, al ver este hecho inexplicable completamente por la ciencia, porque la negatividad se descubrió en el siglo XIX. Antes del siglo XIX nadie sabría qué significaba una imagen negativa. ¿Te refieres a las fotografías que hizo Secondo Pía? Exactamente. Sí. Allí en la Sábana original, allí en la Catedral de Turín. Así es. Y entonces él toma las fotografías, se va a su cuarto oscuro, las revela y al ver los negativos resulta que ve la imagen que en la Sábana Santa está en negativo, él en el negativo lo ve en positivo, ¿sí? Exactamente. Es que es un poco como rompecabezas, por eso lo repetí. Sí, sí, no, así es. Precisamente como de repente es algo muy extraño, fue que a mucha gente le causó tal sorpresa y pensaron que había truco. Y entonces empezaron a investigar y de ahí empezaron toda una serie de investigaciones. Una de las primeras la hizo un doctor escéptico, el doctor Yves Delage, que después de estudiar las manchas de sangre en la Sábana Santa llegó a la conclusión de que el único personaje histórico que cumplía los requisitos que se observaban en esa tela era Jesús de Nazaret. Él presentó esto en la Academia de Ciencias de París y lo corrieron. Lo corrieron porque no lo vieron los demás académicos como un tema científico, sino pensaron que era un tema religioso, cuando en realidad él solo estaba hablando de lo que él como médico forense veía ahí. Posteriormente, en la primera Mira, ahí mitad tenemos imágenes de siglo XX, Secondo Pía, bueno, en una recreación, ¿no? Una dramatización, tomando la fotografía. ¿De qué año me decís? 1898, concretamente el 28 de mayo de 1898. Es la fecha en que empiezan estos estudios. Y te digo, entonces, una serie de médicos ateos, escépticos, protestantes, judíos, católicos, se dedicaron a estudiar la Sábana Santa desde el punto de vista forense y fueron leyendo todas y cada una de las heridas que se veían en esa tela. Y en este estudio se llegó a la conclusión de que el único personaje era Jesús, porque lo primero que encontraron es que todo el cuerpo de esta persona, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, en la espalda y en el frente, está cubierto de manchas de sangre. Es una persona que recuerda a lo que dice el profeta Isaías cuando habla del varón de dolores. No había parte sana en él. Exactamente es lo que ven los médicos forenses en el primer acercamiento de la Sábana Santa. Pero después, cuando ven con más detalle, por ejemplo, en el rostro, que tiene sangre que corre por varias partes, sale de la nariz, se acumula en el bigote, en fin, pero ven que todas las partes donde no hay sangre que fluyó, digámoslo así, está cubierto de pequeñísimas gotas de sangre. Esto nos dicen los especialistas, recuerda el fenómeno de la hematohidrosis, o vulgarmente conocido sudor de sangre. Hay casos clínicos documentados que personas en condiciones de terror extremo, de un miedo muy intenso, se les rompen las puntas, los vasos capilares y tiene pequeñas hemorragias debajo de la piel. Esa sangre se mezcla con el sudor y se suda una especie de sanguaza. Mira, el Evangelio de San Marcos dice, al narrar el suceso en Getsemaní, la agonía en Getsemaní, dice, y comenzó a sentir pavor y angustia. Fíjate qué palabras. Y luego va con los apóstoles y les dice, velen conmigo, mi alma está triste al punto de morir. Fíjate las expresiones, pavor, angustia, tristeza al punto de morir. Tú lo acabas de decir, lo que más o menos está en el Evangelio. Y eso está en la Sábana Santa. Eso está en la Sábana Eso Santa. está en la Sábana Santa. A ver, fuimos a Turín, porque
pues así hay que hacer la televisión, si la vamos a hacer, la hacemos bien. Y entonces entrevisté allí a Piero Savarino, y Piero Savarino, que es el director del Museo de la Sábana Santa de Turín, tú conoces el museo. Sí, claro. Hemos estado con Piero Savarino también, con Enrico Sí, sí, Simonato. Y entonces le pregunté sobre este tema, la lectura forense de la Sábana Santa, lo que ahí se ha encontrado, y mire, él me dijo esto. Además, características halladas allí en torno al cuerpo de Jesús. Della ferita del costato, ferita che è posto sulla destra dell'uomo della sindone, è presente una immagine ematica abbastanza singolare, perché uno dei primi fenomeni che si verificano all'atto della morte è la separazione del sangue in fase sierosa e in fase corpuscolata. Questo può essere anche un rimando al discorso dei Vangeli, perché quando il soldato ha colpito Cristo, secondo il racconto evangelico, dalla ferita uscì sangue ed acqua, perché è fondamentalmente una soluzione acquosa, acqua a livello dell'osservatore che poi l'ha riportato sul Vangelo. In senso positivo, strettamente positivo, si è visto che a livello dei capelli c'è sangue. Allora, per evidenziare il sudore bisognerebbe evidenziare la presenza di proteine, ma se c'è sangue trovo anche le proteine. Per evidenziare il sudore bisogna evidenziare ancora metalli alcalini, ma ci sono anche in una fase sierosa, e quindi questo è difficile da affermare in questo momento. Questa sindone presenta un uomo crocifisso con la tecnica romana e non solo, ma un uomo crocifisso e torturato e colpito secondo quanto scritto nel Vangelo. Pensare che questo sia stato effettuato nel Medioevo, nel 1300-1200, è abbastanza assurdo, perché pensarlo fatto in quel periodo vuol dire pensare di prendere un uomo, conoscere come facevano i romani a crocifiggere, prima flagellarlo, usare degli strumenti romani per la flagellazione, non picchiare l'uomo, ma usare il flagrum romano, torturarlo in quel modo e dopodiché metterlo in croce, aspettare che fosse morto e poi colpirlo per dare queste caratteristiche. Mi pare que sea poco probable. Pues esto es algo de lo que nos dijo Piero Savarino. Él es el director del Museo de la Santa Síndone, allí en Turín, Italia. Por cierto, Adolfo, ¿por qué la sábana está en Turín? ¿Por qué no está en Jerusalén, donde el Señor fue crucificado, sepultado, donde resucitó? ¿Por qué no está en Roma, donde están las basílicas papales, donde está la sede apostólica? ¿Qué hace en Turín? Pues mira, lo que pasa es que la Sábana Santa en realidad ha sido propiedad de emperadores y de reyes y ha pasado de mano en mano a lo largo de la historia. Estuvo en Edesa, poco después de la muerte de Cristo. ¿Hoy Turquía? Hoy es Turquía, Ajá. Hoy se llama Sanliurfa. Después ahí estuvo hasta el año 944, después estuvo en Constantinopla, llevada por el ejército del emperador Constantino Porfirogénito. Se perdió en el saqueo de Constantinopla en 1204, reapareció en poder de unos descendientes de un caballero templario en la ciudad de Lireille, en Francia, en 1353, Godofredo de Charny. Pasó por varios lugares y cayó en las manos de los duques de Saboya en 1453. Los duques de Saboya se la llevan a Turín en 1578, era su propiedad, ahí hicieron su palacio. Cuando fueron reyes de Italia. Era a los duques de Saboya lo que Florencia fue a los Medici. Exactamente, Ajá. Era su ciudad. Ajá. Y entonces
Como desde ahí gobernaron Italia y ahí hicieron toda su vida, todas sus generaciones, ahí se quedó esta que era la más preciada posesión de los duques de Saboya, después reyes de Italia. Y apenas en 1983, el último rey de Italia, Humberto, en su testamento le cede la sábana santa al Papa, pero le pone una sola condición, que no la saque de Turín. Turín es la ciudad de los Saboya y es su más importante propiedad. 1981, o sea, bajo el pontificado. 83, bajo el pontificado de Juan Pablo II, exactamente. Apenas. Sí, así es. O sea, apenas está en propiedad de la sede apostólica, de la Santa Sede. De hace desde 1983. Años, sí. Y se conserva en Turín porque fue la condición que puso el rey Humberto para donarla a la sábana santa. De aquí no la saca nadie. No, y no la van a sacar. Además, ahora, por todos los cuidados que necesita, menos, ¿no? Claro. No se puede sacar de allí. Así es. A ver, Adolfo, al principio de este programa yo decía, queremos pensar que es la imagen de Cristo. Anhelamos, o sea, deseamos que esa sangre sea la sangre de Cristo. Pero, científicamente, tú hace un momento nos decías, es muy probable, todo indica que sea el cuerpo de Cristo, que sea la sábana que lo envolvió. Pero, ¿qué tan probable? Te pregunto como científico. Probabilidad y estadística. Pues mira, yo podría decir que es, si no 100% probable, 99.999999. Mira, hay un factor que si bien es formalmente científico, es racional. Se sabe que hubo miles de crucificados, indudablemente, no sabemos cuál de todos. Se sabe que hubo miles de flagelados, pero crucificados y flagelados no hubo tantos. Y si uno analiza la sábana santa, al hombre de la sábana santa, además de crucificarlo y de flagelarlo, sufrió el sudor de sangre, que sabemos que sufrió Jesús, le pusieron un casco de espinas, ya muerto le atravesaron el costado, brotó sangre y agua de ese costado. Siendo reo de cruz, no lo tiraron a la fosa común, lo envolvieron en una tela fina, no le rompieron las piernas, lo pusieron en un sepulcro nuevo. Todo esto que sabemos de Jesús en los evangelios, todo esto lo podemos ver en la sábana santa. No tiene las piernas rotas, lo envolvieron en una tela fina, la lanzada en el costado, la corona de espinas, etc. Entonces, si uno razonablemente estudia este objeto y dice, ¿a quién pertenece este objeto? Y tenemos un personaje histórico, que es Jesús de Nazaret, que reúne el 100% de los datos que tenemos en la sábana santa, creo que la razón nos dice que es Jesús de Nazaret. Como tú mismo dices, huele a pólvora, se enciende como pólvora, explota como pólvora, ¿qué es? Es ¿no? pólvora, así es. Pero, ¿qué no estorba aquella prueba de carbono 14 que se hizo en el año de 1900? Tú nos dirás cuánto, que la datan de menos de 1000 años. ¿No se cae allí la probabilidad? Pues no, mira, la prueba se hizo en 1988 y de entrada estuvo cuestionada por muchos expertos, porque la prueba del carbono 14 es una prueba destructiva. Hay que cortar muestras, hay que carbonizarlas, pero la Iglesia solo aceptó que se cortaran muestras de una zona muy contaminada de entrada. Entonces ya mucha gente dijo que no iba a tener sentido. El mismo creador de la prueba del carbono 14, que ganó un premio Nobel por ella, dijo que no tenía sentido aplicárselo a la sábana santa. La prueba dijo que la tela venía entre el siglo XIII y el siglo XIV, entre 1260 y 1390. O sea, tendría 700 años, no 2000. Exactamente. Pero ahora se sabe, en base a las dudas que suscitó la primera prueba, se sabe que hay un remiendo invisible que se usaban en aquel entonces, y entonces en el lugar donde se tomaron las muestras. De modo que la prueba dio resultados correctos, pero la zona donde se tomaron no representaba la sábana santa. A ver, una pregunta muy concreta. La sábana santa ha sufrido 2 incendios, ha sobrevivido 2 incendios. Luego, la sábana santa fue remendada con parches de tela nueva por las monjas clarisas. Este incendio, esas quemaduras en la sábana, esa tela nueva, además, las esporas,
las bacterias de tantos lugares por los que ha estado, ¿no? Jerusalén, ya nos hablabas tú de Edesa, de Francia, etcétera. Todo esto va contaminando a una pieza que se somete a una prueba de carbono 14. Sí, desde luego. Porque va adquiriendo elementos recientes, ¿no? Ahí desde luego. Por eso dijo el doctor Walter Libby, que fue el creador de la prueba, que era insensato aplicar la prueba a la sábana santa. Porque daba resultado reciente, iba a ver quién no estaba de acuerdo. Daba resultado antiguo, iba a ver quién no estaba de acuerdo por este problema de la contaminación. Y todavía más, en 2005, el doctor Ray Rogers, un científico que le investigó en 1978, y que cuando supo el carbono 14 lo aceptó, ante los cuestionamientos que fueron surgiendo, en 2005 revisó los estudios que él había hecho y se dio cuenta que había pasado por alto una característica muy importante. Las propiedades químicas de la sábana santa, en conjunto, son diferentes de las propiedades químicas de la zona donde se tomaron las muestras. De modo que él dijo, la prueba estuvo bien hecha, pero las fechas que dio no corresponden a la tela en su conjunto, sino solo a esa parte tan pequeña. La tela original, ¿es de lino? Lino. Es de lino. Lino, así es. ¿Es una tela burda o es una tela fina? Fina, duran mucho, por eso es caro el lino. Hay telas de lino egipcias de 3.500 años que se conservan en perfecto estado. Y que se llaman síndones. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, es breve. Espero que usted esté disfrutando tanto este programa como un servidor. Regresamos con qué es lo que habría formado la imagen, porque no hay pintura, no hay pigmentos, no hay tintas, no es por calor, o sea, la tela no está chamuscada. Entonces, ¿qué formó esa imagen? ¿Y qué se ha encontrado en la sangre, por ejemplo? Volvemos con esto y con más. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Estoy aquí viendo sus tweets. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver que a usted le está gustando este programa, este programazo sobre la lectura forense de la sábana santa con Adolfo Orozco León. Muchas gracias por sus tweets. Tenemos dos cuentas de Twitter, una la del programa y otra la de un servidor, y podemos platicar durante el programa, compartir imágenes y además comentar durante la semana. Bueno, a ver, le decíamos hace rato, decía Adolfo Orozco, que la imagen en la sábana santa es como un negativo fotográfico, que al tomarle una fotografía y al pasarla al negativo, entonces es mucho más clara. Esto se lo queremos presentar visualmente para que podamos expresárselo mejor. Así que, mire usted, ¿cómo es que se comporta la imagen de la sábana santa en un negativo positivo? Miren. Cuando Secondo Pía obtuvo permiso en 1898 para fotografiar la sábana santa, comprobó que la imagen vista en el negativo fotográfico adquiría todavía mayor claridad que en el original. Se descubrió así una de las características más sorprendentes de la imagen del lienzo. La impronta del crucificado aparece a manera de un negativo fotográfico, presentando oscuras las partes salientes y claras las restantes. Así, la síndone habría actuado a la manera de una placa, lo que solo sucede en relación con la imagen, puesto que las manchas de sangre y heridas no responden a este fenómeno, pues las manchas de sangre han pasado al lienzo en positivo, no con efecto de negativo.
La profesión de Secondo Pía era la de abogado, pero tenía alma de artista. Por eso, cuando conoció las posibilidades de la incipiente técnica fotográfica, se aficionó a ella hasta convertirse en experto. La oportunidad histórica de fotografiar la Sábana Santa, que solo era exhibida por la Casa de Saboya 2 o 3 veces cada siglo, le vino por la boda del futuro rey Víctor Manuel III, quien para la celebración quiso exhibirla en medio de una exposición de objetos sacros. El rey Humberto I autorizó que se hiciera la fotografía. Secondo Pía tomó la primera foto durante 14 minutos y luego una segunda durante 20. Más tarde, en su laboratorio, al mirar los negativos revelados quedó paralizado. El negativo de sus fotografías correspondía al positivo real, mostrando el aspecto externo que el hombre de la sábana tuvo para los que le vieron ya muerto. Secondo Pía miró a continuación el rostro y tuvo la certeza de que después de casi 20 siglos era la primera persona que volvía a ver el rostro de Jesús de Nazaret, tal y como lo vieron luego de ser bajado de la cruz. Los negativos mostraban con increíble detalle las heridas de la cabeza y la frente, la cara tumefacta de golpes, las rodillas terriblemente desolladas, los pies y las manos agujereados, una horrible herida roja y blanca en el costado y el resto del cuerpo, excepto la región del corazón, cubierto por decenas y decenas de heridas al parecer producto de una cruenta flagelación. Y sin embargo, al sentir de Secondo Pía, el rostro de aquel cuerpo tan cruelmente torturado reflejaba una impresionante dignidad, paz, serenidad, comprensión y majestad, así como una sobrecogedora expresión de señorío y dominio sobre el dolor y la muerte. Hoy, luego de un poco más de 100 años después de aquella fotografía, quedan en pie 2 grandes interrogantes acerca de la Sábana Santa de Turín. Primero, si la imagen fue creada por un estallido de energía radiante, ¿qué provocó esa radiación? ¿Fue acaso la resurrección del Señor? Y segundo, la pregunta que se planteó en 1902 a los miembros de la Academia de Ciencias: si esta no es la mortaja de Cristo, entonces, ¿de quién es? Así que de esta manera se comporta esta imagen que está en negativo positivo en la Sábana Santa. Adolfo, ¿cómo se formó? Bueno, no, a ver, háblanos más de la sangre. ¿Qué se ha encontrado? ¿Se ha analizado la sangre? Sí, desde luego. Lo primero que se hizo fue ver todo lo que había pasado el hombre de la Sábana Santa y ver que coincidía con la pasión y muerte de Cristo. Después, por ahí de 1978, se tomaron muestras de la sangre y se hicieron pruebas forenses con antígenos para ver si era sangre humana o sangre animal. Todas las pruebas resultaron positivas para sangre humana. Es que ya había alguien que decía que era sangre de pollo, ¿no? Sí, claro. No, y que Leonardo da Vinci hizo una escultura de bronce y la calentó y entonces la puso ahí y le puso sangre de pollo. Sí, no, cosas absurdas. Pero bueno, la ciencia seria te decía, entonces vieron que el tipo de sangre es sangre AB. No pueden determinar el factor RH, dicen, porque ya es sangre muy antigua, entonces ya no es posible determinar el factor RH. Se encontró la presencia de una sustancia que se llama hematoporfirina, que solo existe en la sangre, es la única molécula que contiene hematoporfirina es la sangre. Y finalmente se puede determinar el pH de la sangre, la acidez de la sangre. La acidez normal de la sangre está entre 7 y 7.5, es un dato químico, digamos, que se obtiene. Y cuando estudiaron este dato en la Sábana Santa, la acidez es 5.0, muy baja para la sangre normal. Eso nos dicen los químicos, nos indica que esta sangre proviene de una persona que estaba en condiciones extremas de asfixia. Le falta oxígeno en cantidades muy elevadas. Y eso coincide con el hecho de que esta sangre brotó de una persona en la cruz. Estábamos viendo imágenes allí de la Sábana Santa y también algunas fotografías de una de tantas investigaciones. Posiblemente sea la reliquia más investigada, ¿no? La han metido por microscopios, por escáneres, la han tridimensionado, han analizado la sangre, las moléculas, todo lo que nos dices. ¿Sabes de alguna reliquia más investigada? Pues no solo no reliquia, sino ningún objeto arqueológico
ha sido más estudiado que la sábana La sábana santa. porque lo ha estudiado desde la biología, la química, la física, las matemáticas, la teología, la filosofía, el arte, hasta la numismática. Ha estudiado la sábana santa. Pero en este estudio que se hizo de los coágulos de sangre, encuentran los médicos forenses que no están rotos los coágulos. A ver, ¿cómo? Sí, nos dicen que como los coágulos en la sábana santa no están rotos, ellos pudieron leer la tela como si estuvieran leyendo el cuerpo. Porque normalmente cuando tú retiras una venda de una herida, el coágulo se rompe, pierde su forma. Se hacen enlaces químicos entre la sangre y la venda, y estos enlaces químicos se rompen al quitar la venda. Claro, yo tengo una herida aquí, me sangra, ¿no? Entonces coloco una gasa. Indefectiblemente, cuando la retiro, queda sangre en la gasa y sangre en la piel. Ese coágulo se rompió. Rompe, exactamente. Okay. Ajá. Y en la sábana santa no están rotos los coágulos. ¿Cómo? No se lo explican los médicos forenses. Ellos dicen, por más delicado que sea una persona, una enfermera, en retirar una tela, es imposible que no se rompan los coágulos. Y esto nos apunta a una característica muy extraña de la figura del hombre de la sábana santa que nos remite a Cristo resucitado. Sabemos que Cristo resucitado se mueve muy rápido. Se le desaparece a los discípulos de Emaús. Está con los discípulos de Emaús y casi al mismo tiempo está con los discípulos en el cenáculo. Entonces nos dicen los teólogos que el cuerpo glorioso resucitado puede moverse con mucha rapidez. Y eso nos sugiere, claro, es una sugerencia, que Jesús, el hombre de la sábana, se salió tan rápido de la sábana santa. Al resucitar. Al resucitar, la atravesó, se salió, no sabemos, al grado que la sábana y los coágulos ni cuenta se dan. Instantáneamente ya no está el cuerpo ahí y la tela simplemente se desploma, cae sobre sí misma como la encuentra Juan al llegar a la tumba. Esto sería tu explicación, mira otra vez allí científicos analizando, ¿por qué no están rotos los cuadros? Una característica de los cuerpos gloriosos que se llama agilidad. Agilidad. ¿O sutileza también? Sutileza es otra propiedad. La sutileza es que ya no están sujetos a la fuerza de gravedad. Ajá. Por eso Cristo aparece en medio de los apóstoles. Sube al cielo, por su propio poder, camina sobre las aguas. A ver, vámonos otra vez a Turín. Estuve con Enrico Simonato, él es miembro de la Comisión Científica de la Diócesis de Turín. Nuevamente le pregunté sobre la sábana santa y mire usted cuánta información me dio para usted desde Turín Enrico Simonato. La sindone è un'immagine che racconta delle cose. Purtroppo siamo distratti dai buchi dell'incendio, ma se riusciamo per un attimo a togliere i buchi e a fissare quello che ci racconta, noi comunque vediamo l'immagine di un uomo flagellato, torturato, crocifisso, cioè il richiamo a quella che è la passione di Gesù è immediato per chiunque, indipendentemente dalla sua religione, dalla sua fede, dal suo credo. Per cui il trovarsi di fronte a questo tipo di immagine, a quello che questa immagine ci racconta, è immediato per tutti. Diciamo che quello che sappiamo oggi chiaramente è che è un lino antico, è un lino che ha avvolto un cadavere, sicuramente un cadavere di un uomo morto, di un uomo che è morto ragionevolmente in croce, diciamo tutte le ferite, tutte le piaghe, tutte le informazioni anatomiche ci dicono che è compatibile con la morte in croce. Abbiamo su questo telo delle macchie di sangue o di liquidi organici, comunque sicuramente liquidi organici. Siamo in grado di dire che il sangue è di gruppo AB.
siamo in grado di dire quelle che sono le ferite e le torture che ha subito. Siamo in grado di dire che però l'impronta del corpo non è una macchia di sangue, non ha niente a che vedere col sangue. L'impronta del corpo sappiamo che è una ossidazione della cellulosa. Tiene usted mucha más información en torno a la sábana santa, cómo ha sido estudiada, y como usted se puede dar cuenta, hay una comisión en Turín, no solo una comisión diocesana, no solo una comisión teológica, mística o espiritual, es una comisión científica que además tienen que preservar bajo condiciones especiales a este lienzo de tela. A ver, Adolfo, entonces, estamos hablando de la sangre. ¿Qué me dices del costado? En la sábana santa hay sangre que sale del costado y hay agua también. Mira, esa sangre del costado, nos dicen los médicos, que proviene de un golpe de lanza que penetró entre la quinta y sexta costilla y llegó hasta el corazón, desde el lado derecho, que era exactamente el tipo de golpe que tenían entrenados los soldados romanos. El enemigo traía el escudo del brazo izquierdo, entonces tenían que darle el golpe desde el lado derecho. De esa sangre brotó, ahorita en la sábana santa hay evidencia de sangre y suero pericárdico. Suero pericárdico. Suero ¿Qué pericárdico. Es eso? Bueno, la sangre, nos dicen los médicos que es sangre de muerto. Esa sangre ya se separó el plasma del suero, ya no está circulando. ¿En la sábana santa hay sangre de un hombre vivo también? Toda la demás sangre es vivo. Y claro, esa o sea, sangre, la sangre que emana de las manos, el sí, crucificado, él estaba vivo y es sangre que salió estando vivo. Y de la corona de espinas, y de Pero la del flagelación, costado, pero la del costado es sangre de muerto. ¡Qué cosa tan maravillosa, Adolfo! Y todo esto en una lectura forense. Claro, claro, dicho por médicos que ateos, judíos, escépticos, creyentes Vámonos también. a Turín otra vez, vámonos. Vámonos. Sí. Y entonces, Porque, a ver, ¿qué cosa es suero pericárdico? Bueno, resulta que el pericardio es como la membra, como la cascarita del corazón. Pericardio, alrededor del El corazón está cardio, rodeado cardio. por este pericardio. Cuando una persona está en condiciones de sufrimiento, se produce derrame de suero entre el pericardio y el corazón. Entonces, Pero, ¿de dónde proviene ese suero? del mismo pericardio, del corazón, de los sufrimientos, se va generando este suero que va llenando... Entre el corazón y la membrana. Y la membrana. Pero es un espacio mínimo. Ajá. Si el derrame pericárdico llega a ser importante, ese líquido que está ahí adentro en un momento puede impedir que el corazón lata y se produce un paro cardíaco mecánico. Y hay gente que se muere de un susto por un paro cardíaco producto de que el susto le produce el derrame pericárdico y este derrame pericárdico le produce el paro cardíaco. Eso se encuentra en la sábana santa. Hay evidencia de este suero pericárdico. Del agua no hay evidencia. No, bueno, pero es suero pericárdico. O sea, pues ¿qué pasa? El Evangelio dice, le lanzó, le atravesó el corazón y brotó sangre y agua. Pues es lo que el testigo ocular vio, sangre y agua. No va a decir, mira, es suero pericárdico. No, bueno, es que también... 2000 años después nos dicen es suero pericárdico. Claro, es que es probable que también haya brotado agua. Al momento que perfora el pulmón, nos dicen los médicos que podría tener agua en los pulmones por todo lo que había padecido. Entonces es probable que también haya brotado agua. Solo Oye, que el agua ya se evaporó con el paso del tiempo. ¿Hay sudor en la sábana? Sí, sí hay sudor. ¿Es sudor de nuestro Señor? Pues ese es un tema que no se ha investigado suficientemente. Pero sí es evidente que esta persona, cuando la envuelven en la tela, que lo bajan de la tumba, el cuerpo todavía mantiene una temperatura elevada por todo lo que había pasado y se enfría, digamos así, en la tumba, y entonces el sudor que tenía pasa de algún modo a la tela. Dice el Evangelio que crucificados se paraban ante él, se burlaban, lo insultaban, le escupían. Entonces, ¿en la sábana hay saliva? Sí, se ha encontrado en la parte de la nariz, en esta zona, una sustancia química que solo existe en la saliva. Pero se piensa que esto fue más bien en el juicio ante Caifás, que fue cuando lo escupieron, lo tenían cerca. Ajá. En la cruz pues era más difícil.
Bueno, luego también los soldados. de la corte, ¿no? Sí, cuando le ponen la corona de espinas. Pues también. Ay, Adolfo, voy a hacer otra pausa, es breve. Continuamos con más, mucho más. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa que es El Pulso de la Fe y que es el programa favorito del mejor público que hay en la televisión, que es usted, porque tiene buen gusto y le gustan las cosas que aquí presentamos. Por eso este programa lo hacemos con tanto esmero y cariño para usted, porque sabemos que usted es un público que vale mucho. Y por eso le vamos a presentar enseguida la Catedral de Turín, pero no desde aquí. Marisa se fue a Turín, estuvo allí en la catedral y desde allá le va a mostrar el lugar en el que se conserva la Sábana Santa de Turín. Hola queridos amigos, esta es una de las catedrales más privilegiadas del mundo. Es la Catedral de San Juan Bautista de la ciudad de Turín, en Italia. Y digo que es privilegiada porque esta iglesia catedral resguarda en su interior la Sábana Santa. Además, tiene una gran historia que tengo el grande gusto de presentarles enseguida. La Catedral de Turín, dedicada a San Juan Bautista, se encuentra en una zona cercana a Piazza Castello y a las puertas palatinas de la ciudad, edificada en el mismo sitio donde hubo 3 iglesias que le precedieron, dedicadas a Cristo Salvador, a la Virgen María y a San Juan Bautista, respectivamente. La actual iglesia catedral, de planta basilical de 3 naves con varias capillas laterales de amplio crucero y cúpula de tambor octagonal, se construyó por indicaciones del cardenal Domenico della Rovere entre 1491 y 1498 bajo el proyecto del arquitecto toscano Meo del Caprino. Es de estilo renacentista toscano, aunque su campanario es de estilo románico. La fachada, de mármol blanco y de 3 portales decorados con relieves, guarda las formas típicas del estilo renacentista. A lo largo de los años ha experimentado diversas restauraciones. En 1656 se rehizo toda la bóveda de la nave, en 1834 se pintaron los frescos del interior y en 1990 se restauró la fachada. Adosada a la iglesia catedral, la capilla Guarini, de estilo barroco, se destaca por su original cúpula de 60 metros de altura que pretende asemejarse a la corona de espinas del Señor. Fue obra del arquitecto Guarino Guarini, quien la edificó entre 1668 y 1694. En esta capilla, a la que se tiene acceso desde el presbiterio de la catedral, se conserva desde el año 1578 la reliquia más importante de la cristiandad, la Sábana Santa. En la noche del 11 al 12 de abril de 1997, la capilla se vio de pronto envuelta en las llamas por un incendio cuya causa se desconoce. Un bombero heroico de nombre Mario Trematore golpeó con un mazo los cristales blindados de 4 centímetros de espesor que resguardaban la urna con la Sábana Santa, y tras un centenar de golpes y con las manos ensangrentadas logró rescatarla del fuego.
A esta iglesia catedral de Turín han acudido a venerar la sábana santa los papas San Juan Pablo II en mayo de 1998, Benedicto XVI en mayo de 2010 y Francisco en junio de 2015. Y yo continúo aquí gratamente platicando con Adolfo Orozco. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en geomagnetismo, es investigador de la UNAM y es también el presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Es también el coordinador del Máster en Ciencia y Fe en la Universidad Anáhuac, que es un gran investigador. Ha impartido más de 1000 conferencias en torno a la Sábana Santa en todo México, en Estados Unidos, en Roma. Soy testigo, estuve contigo en un congreso, en Jerusalén y en muchos lugares, y es reconocido como una gran autoridad en la Sábana Santa. Adolfo, a ver, bueno, venimos de la catedral, entonces la sábana nunca está visible, hay una réplica, ¿no? Y la original, a menos que haya una ostensión, ¿no? Exactamente. Que solamente el Papa puede autorizar. Así es. ¿Sí? ¿Cómo se conserva? Entonces, ¿y dónde? Bueno, está ahí mismo en la catedral, en lo que era la capilla real. Si uno entra a la catedral, del lado izquierdo hay una serie de capillas. La capilla que está más al fondo, más cerca del altar principal, es la capilla, era parte de la capilla real de los duques de Saboya, y ahí se puede ver el bulto de la sábana santa, cubierto con una tela muy fina y todo, con una réplica de la sábana santa. A veces ponen una réplica del rostro, dependiendo de circunstancias, pero la original... pero está guardada en un estuche, digamos, de alta tecnología, para conservarla y evitar que el lienzo se siga envejeciendo. Ya no doblada, ya no enrollada, No, se conserva totalmente completamente extendida. Con una placa de vidrio encima, una placa de acero encima, todo esto con temperatura controlada, con humedad controlada, con un poquito de gas argón, sin aire, pero un poquito de gas argón para evitar que se propaguen bacterias u hongos que la puedan dañar. Y ahí está tapada hasta que se aprueba una ostensión. Se trata de preservarla porque la tela con el paso del tiempo se ha ido amarillando y ha perdido se va perdiendo el contraste entre la imagen y el resto de la tela. Entonces se trata de que se disminuya la velocidad del... Entonces la tienen cuidadísima. Muy bien cuidada, sí. Hace 15 años fue objeto de un tratamiento, de una restauración en el año 2002, ¿recuerdas? Sí, cómo no, claro. ¿En qué consistió esta restauración o este mantenimiento? Tenemos las imágenes para usted del momento en el que se restauró y lo que se le hizo a la Sábana Santa. Entérese, esto es lo más reciente, la más reciente intervención. Durante junio y julio de 2002 se llevó a cabo una importante restauración de la Sábana Santa. Se retiraron todos y cada uno de los 30 parches que fueron cosidos a la tela por las hermanas Clarisas en 1534 para reparar el daño que había sufrido durante el incendio de 1532, durante el que se fundió parte de la urna de plata que la contenía, provocando los 30 agujeros. La restauración además permitió retirar todo el material quemado alrededor de estos agujeros. Durante la restauración también fue retirada la llamada tela de Holanda, que hace 450 años fue cosida al lienzo por detrás para favorecer su conservación, lo que ha permitido también quitar polvo y residuos diversos con un microaspirador especial que se habían acumulado durante la sábana a lo largo de los siglos. Todo este material retirado ha sido catalogado y almacenado en 30 pequeños contenedores debidamente etiquetados. Como parte de la restauración de 2002, se ha colocado una nueva tela detrás de la síndone, una tela de lino que ha sido cosida por expertos en la materia a la sábana. Este lino, que es de color más claro y puede verse a través de los agujeros, se colocó para facilitar las sostensiones de esta sagrada reliquia. La restauración de la Sábana Santa se hizo con el permiso de la Santa Sede, propietaria de la sábana, y bajo la supervisión de los más reconocidos expertos en la materia. Así que le decía, esto es la última intervención que se le ha hecho a la Sábana Santa para conservarla mucho mejor. Adolfo,
La imagen. A ver, salgámonos un poquito del tema forense, ¿no? Pero siempre es científico y si hay algo de fe aquí, pues también, total, este es el pulso de la fe. A ver, hablemos de la imagen. Si no fue pintada, si no hay pigmentos, si no hay tinta, si no es una imagen provocada por calor o un chamuscamiento de la tela, ¿cómo se formó esa imagen? Pues mira, esa es la pregunta de los 64 millones de dólares. Págame porque te lo acabo de hacer. No, la respuesta. A ver si la respondes, te lo sabes. Mira, en primer lugar, hay que aclarar que la imagen del cuerpo es distinta de la sangre. Porque a veces mucha gente piensa que la imagen del cuerpo está formada por la sangre. No, hay manchas de sangre. Hay manchas de sangre hay imagen. y hay imagen. Sí, Enrico Simonato nos lo explicó muy bien. Exacto. Ajá. Y bueno, resulta que esta imagen, después de todos estos estudios que se hicieron, todos fueron negativos. No pueden explicar las características de la imagen. Todas las teorías que llevaban para explicar la imagen, que es negativa, que no hay pigmentos, no hay ningún tipo de sustancia añadida, que es muy superficial, que tiene información tridimensional que permite reproducir el cuerpo en 3 dimensiones. Todas estas propiedades de la imagen solo eran compatibles con una hipótesis, una radiación, pero nadie sabe cómo pudo brotar una radiación de este cadáver. De modo que para la ciencia la explicación de la imagen sigue siendo un problema abierto. No tiene una respuesta, han pasado 40 años prácticamente de estos estudios, fueron publicados en las revistas científicas especializadas. Cualquier científico ateo o creyente tiene acceso a estos estudios. Y nadie hasta la fecha ha propuesto una explicación natural para la imagen de la sábana santa. Hasta ahí llega la ciencia. Hasta ahí llega la ciencia. Y aquí entra la fe. Tú como creyente, ¿a qué le atribuyes? A la resurrección. A la resurrección. Sí. Mira, yo cuando hablo de esto digo que hagamos la hipótesis de la resurrección. Supongamos que este cuerpo resucitó. Bueno, nos dicen los teólogos, y nos dice la Biblia, nos dice el Evangelio, que Cristo resucitado tiene características muy extrañas. La transfiguración en el monte. Su cuerpo brillaba como el sol. De modo que cuando nos dicen los teólogos que ese es un adelanto del cuerpo resucitado. De modo que desde la fe uno puede decir, en el momento en que Cristo resucita y se produce esta radiación, esta luminosidad que emite su cuerpo resucitado, se graba la imagen. Porque en la misma imagen tenemos la evidencia del cuerpo humano de Cristo, su cuerpo muerto y resucitado, su naturaleza humana, y los restos y los indicios de su naturaleza divina, su cuerpo glorioso resucitado. Así que, a ver, repito la expresión de, tú recuérdame quién lo dijo, la sábana santa recibe el cuerpo muerto de Cristo y lo entrega vivo, resucitado. Así es. ¿Quién lo dijo, Benedicto? No, lo dijo un sacerdote en el siglo XVI, no recuerdo ahorita el nombre. ¿En el siglo XVI? Sí. Mira, Y Juan se ha Pablo II rescatado nos dijo, últimamente, sí. sábana santa es espejo del Evangelio. Así es. Adolfo, nos has dado un gran programa. Muchas gracias, amigo. No, Roberto, gracias a ti por permitir tratar estos temas tan interesantes para uno como científico y como creyente, y que creo que para tu público también pueden ser de gran utilidad. Siempre toda mi admiración y mi respeto para ti, Adolfo Orozco, un hombre en quien se juntan la ciencia y la fe. Fides et ratio. Fe y razón. Muchas gracias de nuevo, Adolfo. Gracias, Roberto. Y gracias a usted por el favor de su atención. Es un privilegio poder servirle a través de la televisión. A nombre de mis compañeros, el staff de ADN 40 y la producción del Pulso de la Fe, le deseamos una feliz semana. Le deseamos que Dios lo sostenga aquí en el hueco de su mano por siempre. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias.